La protagonista, tumbada en su cama, esperaba a que la criada la ayudara con el pelo, y la criada miró emocionada a la ama y le preguntó si le gustaba el tiempo que hacía fuera. Anastasia Sinclair se limitó a sonreír alegremente y a decir que, en efecto, hacía un tiempo maravilloso. Y entonces la criada la examinó detenidamente y le dijo que si se congelaba, debía informarle. La muchacha se llamaba Anastasia Sinclair, y era hija de un conde, además de la primera belleza del imperio. Pero en este cuerpo se encontró la protagonista hace aproximadamente un mes. Porque antes era una persona completamente distinta, y nunca podría haber pensado que uno de sus libros favoritos se convertiría en una realidad para ella. Pero el problema era que Anastasia Sinclair tenía una enfermedad terminal. En realidad era bastante irónico que el nombre Anastasia significara resurrección. Aunque el libro empezaba justo así. Después de su muerte, luego sangrando por enfermedad, la chica pensó en el hecho de que su heroína solo aparece en el libro cuando el protagonista se acuerda de ella. Pero cuando vieron que la muchacha estaba cubierta de sangre, una criada preocupada se acercó a ella y, limpiándole la sangre de la cara con un pequeño pañuelo, le informó de que su tos se había vuelto últimamente demencialmente violenta. Pero Anastasia Sinclair, al ver la ansiedad en el rostro de Irina, trató de explicarle que no debía preocuparse y le dijo que debía lavarse. Pero en ese momento su criada sonrió alegremente y le dijo que tenía que acordarse de tomar su medicina antes de ir a asearse, ya que era su rutina diaria. Anastasia Sinclair se limitó a comentar de mala gana que, de todos modos, la medicina no le serviría de nada. Pero la criada se mostró inflexible y, mirando a la muchacha, dijo que en cualquier caso, la niña debía tomar la medicina, aunque no podían curarla. Pero podrían calmar su dolor. Pero la heroína estaba locamente insatisfecha mientras miraba la medicina y el vaso de agua que le habían traído. Y no entendía por qué la envenenarían con semejante veneno si iba a morir de todos modos a causa de la enfermedad que la aquejaba. La enfermedad era tan rara que ni siquiera tenía nombre. Y finalmente en el libro su personaje murió antes de cumplir los 18 años justo en los brazos del protagonista. Y al final el protagonista y la heroína de este libro se encontraron por primera vez en un funeral, algo muy simbólico porque su amor estaba cimentado por la muerte. Pero al final Anastasia Sinclair no se entristeció y pensó que en principio moriría de todos modos, pero que podría vivir en el cuerpo de una chica tan hermosa, sobre todo porque en su caso anterior ya se había enfrentado a un destino mucho peor. Tras lo cual recuerdo mis últimos minutos después del accidente, la protagonista afirmó que lo más probable es que en ese momento ya hubiera conseguido morir. Pero después de prohibirse a sí misma pensar en ello bebió la medicina, pero era tan repugnante que inmediatamente comenzó a vomitar. Y esto no pasó desapercibido para la ansiosa criada que siempre estaba a su lado, y ansiosa por verla, preguntó cómo podía ayudarla. Anastasia Sinclair solo pidió que le dieran cuanto antes los dulces con los que siempre solía tomar una medicina tan terriblemente amarga. Al cabo de un rato, la chica ya se sentía mejor. Y entonces otra criada entró en su habitación y le informó de que su dormitorio ya había sido limpiado. La chica solo sonrió feliz y dio las gracias a la criada por preocuparse tanto por ella. Pero al momento siguiente, sobresaltando a la protagonista, la criada advirtió que el señor Adele Magnus ya se dirigía a toda prisa hacia ella. Pero lo único que consiguió fue asustar a su criada Irina, que se levantó bruscamente de su asiento y le pidió que le dijera que estaba cansada y durmiendo. Luego salió corriendo de la habitación sin mirar siquiera hacia atrás, a las excitadas criadas que lo observaban todo. Como resultado, al cabo de un par de instantes la chica ya estaba tumbada en su cama y mirando al techo, dándose cuenta de que no estaba en absoluto preparada para conocer a un joven. Adele Magnus era el típico hombre que estaba a favor de todo lo bueno y en contra de todo lo malo, y este era el protagonista de este libro, y en el futuro se convertiría en un verdadero caballero. Que había nacido para liderar al pueblo. Era noble, bondadoso y perfectamente justo, e incluso luchando contra su enemigo nunca insultó el honor de otro. Y como jefe de un ducado en uno de los principales imperios del mundo. Adoraba a todo el mundo. Incluso a la gente sencilla del pueblo, y era su franca amabilidad lo que le convertía en el favorito de todos. Pero en cuanto entró en la habitación, la protagonista cerró inmediatamente los ojos y se hizo la dormida para que la dejara en paz lo antes posible. Pero nada más entrar se dirigió directamente a la chica y le preguntó si estaba dormida. Y luego, limpiando la mesa con el dedo, en el que aún quedaban gotas de su sangre, afirmó que estaba sangrando de nuevo. Y la chica nada más escuchar su voz afirmó que su voz era increíblemente grave. Y también perfectamente adecuada para cualquier protagonista. Pero al momento siguiente se disculpó de un manotazo y le quitó la manta a la protagonista.
Y fue entonces cuando ella gritó con fuerza. Al oír su disgusto, Adele Magnus afirmó con una sonrisa en la cara. La chica literalmente no podía quitarle los ojos de encima, porque el tipo era realmente guapo. Pero después, tras aguantar su mirada, le informó a regañadientes de que era una impertinencia tomar una manta de una dama de esa manera. ¿Seguiría evitando su mirada de ese modo? Y se preguntaba, ¿seguiría tan ofendida con él a causa del festival? En ese momento la chica recordó lo sucedido y le confesó que estaba muy enfadada con él. Quería ver los fuegos artificiales, pero al final, cuando tuvieron una conversación al respecto, Adele Magnus se limitó a prohibirle terminantemente que la dejara salir de la mansión. Por eso la chica se enfadó, así que le dio la espalda y le dijo que Adele Magnus había sabido que no le quedaba mucho tiempo y no la había dejado ir al festival. Le agradeció su preocupación, pero añadió que no quería pasar el resto de su vida en una habitación. Pero entonces, colocando sus manos sobre la cama de Anastasia, una preocupada Adele Magnus le informó de que no debía renunciar así a su vida. Al fin y al cabo, seguro que encontrarían una cura. Pero ella se limitó a decir tranquilamente que no había nada en este mundo que pudiera ayudarla, simplemente no existía. Y el tipo solo le preguntó cuál era la razón de su confianza. Entonces la protagonista solo se tapó los ojos, y de mala gana informó que ella era la única persona que la tiene, y que su enfermedad no le produce casi ningún sufrimiento, salvo mínimas molestias. Pero en ese momento, cogiéndola de la mano, el joven emocionado le pidió que siguiera manteniendo la más mínima esperanza de recuperación. Y le pidió que lo hiciera por el bien del padre de su madre y también por el suyo. Ya que no quería perderla. Pero en este momento solo la más infeliz Anastasia Sinclair lo miró y le dijo que a veces estaba cansada de esas conversaciones sin sentido, y del hecho de que siempre le estaba dando lástima. Pero se dio cuenta de que simplemente no podía echar de su casa a un tipo tan amable. Así que le dijo a regañadientes que no podía albergar esperanzas porque iba a morir de todas formas. Así que le pidió a Adele Magnus que lo aceptara como un hecho y que no se entristeciera cuando muriera. Y entonces se preguntó si eso era todo lo que tenía que decir. Pero el chico la miró emocionado y se disculpó diciendo que su padre le había pedido que cuidara de ella antes, así que antes de volver a su casa, era totalmente responsable de la protagonista. Ella pareció un poco avergonzada al oír eso, pero al momento siguiente le miró con determinación y un poco de rabia y le dijo que si no se podía cambiar nada, que se limitara a protegerla cuando estuvieran fuera. Pero entonces se dio cuenta de que esa reacción era inaceptable y se pidió mentalmente que se calmara. Puesto que no era su marido, no debía hablarle así, pero el tipo no pareció ofenderse en absoluto por esta reacción. Así que con una sonrisa se disculpó por haberla enfadado aún más, pero aún así dijo que la chica estaba muy débil y que podría desmayarse en la calle. Cuando se enteró, la protagonista parecía frenética por tanta preocupación, y luego afirmó mentalmente que tales discusiones la estaban cansando. Pero aún así preguntó, mirando insegura a Adele, si podían ir a dar un paseo mañana. Dándose cuenta de que la muchacha seguiría inflexible, el muchacho decidió hacer una concesión. Y dijo que un corto paseo le vendría bien. Así que dijo que si ella estaba bien, sin duda irían a dar un paseo. Anastasia Sinclair parecía locamente contenta. Así que aceptó, pero al momento siguiente, cuando se quedó sola, empezó a comer caramelos con rabia para coger fuerzas. Y mentalmente prometió que mañana sería más fuerte para vengarse de Adele Magnus. Por su actitud y por no dejarla ir a ver los fuegos artificiales aquella vez. Así que al cabo de un par de minutos solo quedaban envoltorios de colores alrededor de la niña, y la criada alargó la mano para tirarlos, pero la protagonista, acabándose el último caramelo, le dijo que los dejara, ya que aún los necesitaría. Tras lo cual la loca sonrió socarronamente y pensó en algo. Como resultado, al día siguiente la protagonista, bellamente vestida, saludó a Adele Magnus, y sonriendo alegremente le dijo que se encontraba mucho mejor y por tanto, totalmente preparada para la caminata que se avecinaba. El chico sonrió feliz y le tendió la mano para que fueran juntos a ayudarla. Luego sonrió y dijo que estaba encantado de que la chica estuviera tan emocionada. Pero ella se limitó a mirarle la mano con inseguridad y se dio la vuelta, para luego decir que podía irse sola. Pero en ese momento el chico retiró torpemente la mano y le preguntó. Se disculpó torpemente y dijo que estaría encantado de caminar junto a la chica. Los dos jóvenes acabaron paseando amablemente por la calle. En ese momento, la chica se detuvo y preguntó si podía pedir ayuda a Adele Magnus. Pero él le dijo con una sonrisa que la ayudaría si estaba dentro de la ley. Luego, con tristeza bajando la cabeza,
la protagonista admitió que le quedaba poco tiempo de vida y que hacía tiempo que había aceptado que pronto moriría. Aún así, en este corto periodo de tiempo, le gustaría ver tantas cosas fuera de su finca como fuera posible. Tras lo cual relató aún con más tristeza que a pesar de su siempre leve deseo póstumo, el tipo seguía deteniéndola e impidiéndoselo, pero el agitado joven solo le informaba de que todo eso lo hacía por su bien. Pero en ese momento la chica no pudo soportarlo. Entonces le agarró del dobladillo de la ropa y tiró de él para acercarlo más a ella. Y le dijo que si Adele Magnus realmente quería hacer algo para que se sintiera mejor, debería empezar a tener en cuenta su opinión. Y le advirtió que si era tan desalmado podía seguir ignorando sus deseos. Pero ella no se lo perdonaría ni en la muerte. Parecía que Adele Magnus estaba realmente conmocionada por lo que había oído, y no sabía qué decir. Y durante un rato no pudo decir ni una palabra. Luego se disculpó y le dijo a la protagonista que creía que sus acciones pretendían hacerla sentir mejor, y le preguntó si sus acciones siempre la habían atormentado tanto. Pero después de un momento sonriendo y mirando atentamente a la muchacha le preguntó informa de su ferviente deseo. A lo que él juró por su vida que sin duda la ayudaría. En ese momento los ojos de la protagonista se iluminaron de felicidad al darse cuenta de que su plan había funcionado. Entonces sonrió dulcemente y dijo que su deseo era que Adele Magnus acudiera a ella todos los días en su tiempo libre. Pero el chico solo se sorprendió. ¿Era ese realmente su deseo? La chica le sonrió entonces con una sonrisa increíblemente dulce mientras su pelo ondeaba al compás de la cálida brisa. Y le dijo que agradecía todo lo que Adele Magnus había hecho por ella y que se sentía muy conmovida por ello. Así que le gustaría pasar sus últimos días en su compañía. Pero el chico, solo locamente avergonzado, literalmente no sabía cómo reaccionar a ello. Después de lo cual dijo que todo este tiempo estaba seguro de que la chica le odiaba con toda su alma. Al principio me sorprendió el personaje principal, pero después recordé que la versión del libro de Anastasia tenía un carácter bastante ambiguo, e incluso con su familia se comportaba con frialdad y distante. Anastasia Sinclair había estado descargando su ira por su enfermedad contra Adele hacía poco, antes de meterse en este cuerpo, y probablemente ni siquiera el chico podía soportarlo ya. Pero debido a su amabilidad siguió observando a la chica y tratándola con amabilidad, ya que se dio cuenta de que lo estaba pasando mucho peor. Pero la voz de Adele Magnus, que la miraba preocupada, dijo que se daba cuenta de lo poco que le gustaba a la chica. Pero a pesar de eso no podía dejar de preocuparse por ella. Luego añadió que se daba cuenta de que la protagonista seguía sin fiarse de él. Pero al menos se alegraba locamente de que al menos ella le odiara. Al oír esto, Anastasia Sinclair sonrió feliz y dijo que se alegraba de que hubieran podido resolver el conflicto y se ofreció a estrecharles la mano en honor de su reconciliación. Y en ese momento la chica se sorprendió a sí misma pensando que estaba locamente preocupada por un gesto tan aparentemente trivial como que ahora podía tocar a la protagonista de la novela, y en cuanto pudo trató de sentirse mucho más tranquila. Pero luego exhaló una sonrisa socarrona al darse cuenta de que ya era hora de que ocupara su lugar, y pareció complacida con esta pequeña astucia suya. Al ver esto, el joven se agachó inmediatamente y le dijo a la chica que se le había caído, y se ofreció a ayudarla a recogerlo. Pero en ese momento ella le cerró el paso y con una mirada severa le informó de que antes el tipo le había prometido hacer cualquier cosa por ella, y por eso quería que no cogiera el trasto. Pero él se limitó a decir con cara seria y preocupada que no se puede tirar basura en el jardín, pero ella le miró tranquilamente y le dijo que tenía toda la razón. Y ahora había decidido ir en contra de las normas. Y tampoco va a recoger la basura. Al oír esto, el muchacho se quedó locamente estupefacto, y al contemplar su desconcertado rostro, Anastasia Sinclair se sintió locamente complacida al darse cuenta de que con toda probabilidad estaba empezando a enfadarse, pues el instinto del niño obediente que había en él estaba literalmente hecho pedazos. Entonces se enderezó excitado, miró a la chica y le preguntó por qué actuaba de forma tan extraña. Pero ella le dijo tranquilamente que se estaba portando mal. Luego le puso otro envoltorio en la mano y con una sonrisa socarrona le dijo que le tocaba a él. En contra de las reglas. Pero emocionado, Adele Magnus solo dijo que no podía hacer eso y dijo que no quería romper las reglas. Pero la protagonista parecía estar preparada para algo así que le miró severa y seriamente y le dijo que en ese caso ya no le creería, porque no podía cumplir su palabra, y eso era una gran decepción para ella. El enloquecido, mirando el envoltorio en sus manos, le preguntó por qué Anastasia le estaba haciendo esto, pero ella solo le dijo con calma que solo era una pérdida de tiempo, y con desdicha comenzó a marcharse.
Pero al momento siguiente se oyó la voz del chico, que la detuvo y aún aferrando con fuerza el envoltorio entre sus manos, dijo que lo haría y cumpliría su promesa, y luego, con una mirada demencialmente culpable, dejó el envoltorio en el suelo. Entonces, sonriendo feliz, Anastasia Sinclair corrió hacia él, le dio una palmada alentadora en el hombro y le dijo que en efecto, había cumplido su promesa. Pero luego le informó de que si volvía más tarde y recogía esos envoltorios su relación habría terminado. Él accedió, pero la protagonista vio que el joven seguía mirando los envoltorios tirados en el suelo del jardín, y al contemplar su cara triste, pensó que parecía increíblemente mono. Pero después de fingir que no se daba cuenta, sonrió locamente, literalmente radiante de felicidad, y dijo que esperaba que ahora pudieran ser amigos. Al cabo de un rato su paseo terminó y la protagonista se encontró en casa, donde la criada le preguntó cómo le había ido su primer paseo en mucho tiempo, y ella recordando el día solo dijo que le había ido bastante bien, ya que el tiempo era bastante refrescante y además Adele Magnus era locamente amable con ella. Pero después pensó con cierta tristeza que estaba un poco confundida, pues había decidido vivir el resto de su tiempo sin remordimientos, pero le preocupaba su relación con Adele Magnus. Después, recordando la cara del joven, la chica afirmó que aún no había conocido al protagonista del libro. Y por lo tanto su actitud hacia la chica no había cambiado en nada todavía. Pero después pensó emocionada en lo que pasaría si se enamoraba de un chico tan bonachón. Al fin y al cabo, solo era su amiga. Y eso no se podía olvidar. Al oír su pequeña historia, la criada sonrió feliz y dijo que estaba encantada de que la niña hubiera disfrutado de su paseo. Entonces se agachó y la heroína se dio cuenta inmediatamente de lo que le esperaba. Entonces la criada, tendiéndole una bandeja con medicinas, le dijo que ya era hora de que se las tomara. Y la muchacha, mirándola de mala gana, se dio cuenta de que había adivinado que sería así desde el principio. Así que se levantó bruscamente de su asiento y empezó a huir, y la criada con una sonrisa mirando esto solo corrió tras la protagonista, informándole de que no podría evitar tomar la medicación, ya que la necesitaba. Al cabo de un rato, la muchacha se encontró en un jardín maravillosamente hermoso, salpicado de flores rosas, y quedó locamente encantada con la vista, tras lo cual se excitó y pensó que no entendía en absoluto lo que Adele había olvidado aquí. Se dio la vuelta para mirar al chico que le hacía compañía, pero cuando lo vio se quedó de piedra. Le parecía increíblemente atractivo, así que se preguntó si siempre había sido así de guapo. Pero de repente le habló con voz lánguida y suave, tras lo cual se acercó de repente a ella y le tocó el pelo y la cara con la mano, recogiéndole el pelo detrás de la oreja. E informó a la muchacha de que le era locamente querida, tras lo cual, alabando su belleza, gracia y aspecto, le preguntó si podía besarla. Al momento siguiente el protagonista se despertó aterrorizado. Entonces miró a su alrededor y con cara de confusión no entendía por qué había tenido semejante sueño. Se levantó de su asiento, y sentada en la cama empezó a mirarse las manos. E intentó recuperar el aliento como después de una pesadilla, e intentó responderse a sí misma la pregunta de por qué había tenido semejante sueño. Al fin y al cabo, todo era locamente realista. Después se preguntó si estaba triste porque el sueño se había interrumpido. Luego escondió la cara avergonzada en la manta y pensó que no debía estar triste en absoluto, porque debía estarlo, porque Adele Magnus se iba a enamorar del protagonista del libro. Pero después se dio cuenta con tristeza de que parecía que ya había conseguido enamorarse del tipo. Después pensó con tristeza en el hecho de que era plenamente consciente de los acontecimientos que iban a suceder después de morir. Pero a pesar de eso no pudo evitar esos sentimientos tontos e inapropiados. Al final, tras una noche en vela, la criada se acerca a la protagonista y le entrega una carta y le dice que es una carta de su hermano. Ella se sorprende como loca, pero luego la desdobla para leerla. En una carta a su hermano dice que antes el mayordomo informó sobre su salud, y su hermano estaba locamente feliz de que ella no perdiera el ánimo ni siquiera en tales situaciones. Al leer esto la protagonista literalmente no pudo contener una sonrisa porque amaba con locura a su familia y luego continuó leyendo que su hermano estaba ahora en el norte. Luego dijo que tenía previsto reunirse con sus padres dentro de un par de semanas y que esta vez volvería con buenas noticias. Entonces la chica pensó en el hecho de que los padres de su heroína en el libro son una familia que lleva mucho tiempo viajando por el mundo. Y cuando renació en este cuerpo, todos notaron inmediatamente que su estado empezaba a deteriorarse, así que se reunieron todos y fueron en busca de una cura. La niña tenía un padre increíblemente amable, una madre estricta pero también increíblemente cariñosa y un hermano mayor que siempre se burlaba de ella.
Pero para gran pesar de la principal heroína a ella, para que nadie se dio cuenta de la sustitución, Anastasia llegó a entregar a sus padres solo frialdad e indiferencia, y era bastante triste, porque su familia realmente amaba a esta chica. Después de lo cual me recuerdo a mí mismo en el pasado, la protagonista afirmó que su familia nunca se fijó en ella, sino que la ignoraron toda su vida, y ni siquiera querían mirarla a los ojos. Entonces pensó en el hecho de que desde pequeña se había dormido sola e incluso había comido sola. Y aunque siempre había vivido con sus padres en la misma casa, se sentía como si estuvieran en mundos completamente distintos. Tras lo cual reflexionó que nunca había recibido amor paterno y por tanto, le resultaba enloquecedoramente desconocido. Pero cuando se acostumbró a esta actitud, incluso fue capaz de sonreír a veces al hablar con su nueva familia, y lo hizo para que nadie se arrepintiera de nada, porque así el amor de sus nuevos padres no sería en vano. Las últimas líneas de la carta estaban dedicadas a Adele Magnus. Y el hermano de la protagonista le preguntó si le parecía raro porque siempre andaba cerca de ella y le hacía pasar un mal rato. Pero al momento siguiente un extraño pensamiento se coló en su cabeza, y la muchacha, locamente avergonzada, empezó a reprenderse mentalmente por actuar como una chica enamorada. Entonces se dio cuenta de que Adele Magnus era sencillamente muy guapa, y avergonzada por su reacción empezó a buscar malas cualidades en él y se preguntó si el tipo era demasiado directo y estúpido. Y simplemente esa combinación la sacó de su sentido del equilibrio. Pero después no podía quedarse ahí, y afirmó que Adele Magnus también era dulce y le hacía desear algo más. Pero estaba enfadada por ello, lo que no pasó desapercibido a su criada, que le preguntó si se encontraba bien. Pero Anastasia Sinclair estaba plenamente convencida de que era absolutamente injusto por su parte actuar como si quisiera tomar para sí al novio de otro hombre. Pero al final le vino a la cabeza una nueva idea que quería llevar a cabo. Así que sonriendo a la criada le pidió ayuda para llevar a cabo su nueva venganza. Entonces la protagonista eligió durante mucho tiempo qué atuendo escoger y de qué otra forma quería resaltar su belleza, pero al final escogió la imagen lacónica perfecta y se veía realmente encantadora. Entonces, mirando a su alrededor, pensó que Adele Magnus no podía apartar los ojos de ella. Al final, cuando fue a visitarla, saludó a la chica, y ella le respondió alegremente y le dijo sonriendo que antes le había pedido al cocinero que le hiciera sus galletas de jengibre favoritas, y que esperaba con locura que le gustaran. En ese momento el chico emocionado cogió la galleta, y la protagonista se dio cuenta inmediatamente de que era el momento de actuar. Así que alargó la mano para coger la galleta en el mismo momento en que él lo hizo, y en ese momento sus manos se tocaron. En ese momento el tipo, asustado, se disculpó inmediatamente y dijo que debería haberle cedido el asiento, pero ella, excitada por esta reacción del tipo, le tranquilizó y le dijo que podía coger las galletas tranquilamente. Pero de repente le llamaron la atención sus hermosas manos. E informó a Adele Magnus de que eran bastante elegantes y le pidió que le dejara comparar sus manos. Él solo con mirarlas con calma le informó de que sus manos eran grandes y bastante ásperas, pero después le tendió la palma de la mano y le dijo que si quería comparar, no podría resistirse a su deseo. Y cuando sus manos se unieron, el protagonista afirmó que tenía unos dedos tan largos como fuertes. Cuando Adele Magnus escuchó esto, se sintió locamente avergonzado y dijo que Anastasia Sinclair se avergonzaba de tales palabras. Luego añadió que por alguna razón los callos de sus manos se curaban muy rápidamente. Pero ella solo pensó mentalmente que era solo parte de su fuerza, ya que era un genio de la esgrima. Tras lo cual la protagonista, acercándose a él, le preguntó qué le parecían sus manos, y él se limitó a mirarlas y a decir que sus manos eran pequeñas y delicadas, como si se fueran a deshacer si las tocaba. Pero el protagonista solo le comentó tranquilamente que ya se habían cogido de la mano ayer y sin embargo, todo iba bien. Pero Adele le informó con calma de que solo era una metáfora. Y sobre todo porque eran amigos y sus tocamientos eran completamente diferentes. Ella le miró a la cara preocupada y le preguntó si se arrepentía de haber hecho algo así. Luego le dijo que le parecía bien y que le parecía bien. Adele Magnus parece haber estado encantada con esto. Y luego chocante el protagonista dijo que estaba enfadado porque ella no estaba enfadada con él. Y dijo que otras personas solo le reprochaban toda su vida sus errores. Y ella lo perdona todo siempre. E incluso le ayuda a ser mejor persona. Así que el tipo le estaba locamente agradecido por eso. Entonces la protagonista, tras mirarlo detenidamente, se dio cuenta de que probablemente no le importaban sus esfuerzos. Porque no le interesaba en absoluto. Y eso es simplemente solidaridad humana. Pero al momento siguiente, retirando bruscamente la mano por ofensa,
la protagonista se dio la vuelta e informó a regañadientes de que Adele Magnus la estaba molestando enormemente. Se quedó muy sorprendido y por eso preguntó emocionado qué había hecho mal. Entonces se levantó de su asiento excitado y dijo que Anastasia Sinclair debería decirle en que se había equivocado y así podría compensarla, pero la chica solo se mostró contrariada y dijo que al verle así quería burlarse aún más de él. Cuando Adele Magnus oyó esto, se quedó locamente sorprendido y no supo ni cómo reaccionar, pero la chica no prestó atención a su confusión, sonrió alegremente y le ofreció ir a robar algo de comida. Él se quedó muy sorprendido, pero al momento siguiente la chica le cogió de la mano y salieron corriendo. Al cabo de un rato se encontraron en la cocina, donde observaban entusiasmados cómo los criados y los cocineros preparaban la comida. Y luego señalando un pastel en el centro de la mesa la chica explicó que era un pastel especial de nueces de su chef, y que cada vez que el chef lo hacía ponía su alma en él. Luego dijo que deberían robarlo. Entonces inmediatamente cogieron el pastel y se sentaron escondidos detrás de la mesa. Y al momento siguiente se oyó la voz excitada del cocinero, que se preguntaba dónde había ido a parar su tarta, porque la había dejado aquí. Y pensó tristemente que su preciosa tarta había desaparecido. Pero entonces agitada, mirando por debajo de la mesa a la chef Adele Magnus preguntó, ¿por qué Anastasia Sinclair está actuando así? ¿Y por qué no puede darle a la chef la tarta ya que estaba hecha para ella de todos modos? Así que la chef seguramente se la dará si se la pide. Pero la protagonista solo se preguntó torpemente si el chef estaba exagerando sus emociones. Pero a pesar de eso Adele Magnus no se dio cuenta. Después de eso le sorprendió bastante que el tipo creyera en su pequeño engaño después de todo. Pero entonces se dio cuenta de que, ya que todo iba bien, podía gastarle una bromita a Adele, así que le dio un mordisco a la tarta y le preguntó si el chico también quería un trozo. Pero todo lo que podía hacer era mirar al chef allí de pie llorando. Y estaba triste porque no podía encontrar su pastel de nuez obra maestra. Así que Adele dijo que deberían dárselo. Pero la protagonista, terminando un trozo de tarta, dijo que de todas formas estaba llena, así que podían devolver el resto y luego huir. Y Adele Magnus se limitó a mirarla torpemente y a decir que nunca había hecho algo así antes y se preguntó por qué actuaba de forma tan extraña. Pero la protagonista solo se preguntaba, el tipo sigue sin entenderlo. Porque ella tiraba basura y robaba tartas y se comportaba como una mala persona sin conciencia ni principios. Luego con una sonrisa mirando al chico le dijo que él era su cómplice, por lo que también era culpable. Pero luego sonrió y dijo que esta vez estaba dispuesta a escucharle. Y así devolverían el pastel a su sitio. Se levantó de su asiento y llamó al cocinero, preguntándole si tenía una tarta que buscaba. Se levantó de su asiento y llamó al cocinero, preguntándole si por casualidad buscaba esta tarta. Luego la extendió y la puso sobre la mesa, diciendo que solo se había comido un trozo. Y luego señalando a Adele Magnus y riendo dijo que fue el tipo que la robó porque estaba locamente hambriento. El joven agitado intentó comunicarle que se había cometido un error y que el cocinero no debía fiarse de esa chica. Pero al momento siguiente dos rostros contrariados le rodearon y le preguntaron. Pero la desconcertada Adele Magnus se limitó a decir asustada que no había hecho absolutamente nada y que era injusto que se le acusara de ello. Finalmente al atardecer, el protagonista, junto con Adele Magnus, salió de la mansión y miró alrededor con alegría. Fuera estaba muy bonito y todo brillaba. Pero el tipo que la miraba le informó que la más bella entre todas estas luces brillaba el nombre. Al parecer, al oír tal cosa la chica se sintió locamente avergonzada, y no supo cómo reaccionar ante ello. Entonces agradeció torpemente a Adele Magnus que aceptara llevarla al festival, y él replicó con calma que debía agradecerle a ella que aceptara ir con él. Luego, mirando atentamente a la niña, Adele le informó de que si lanzaba la linterna desde aquí volaría locamente lejos, y también le recordó a Anastasia Sinclair que pidiera un deseo. Pero la muchacha solo miraba su linterna con una especie de tristeza. Se preguntaba si era realmente necesario encenderla, pues quería conservarla para ella. Pero al mirar a la triste protagonista Adele Magnus sonrió y le dijo que tenía una solución para la situación y que podía encender su linterna y coger la suya para ella. Ella estaba locamente sorprendida por tal decisión. Así que le preguntó qué pasaría con su deseo, pero él solo sonrió y miró a la chica y le dijo que su principal deseo era que el deseo del protagonista se hiciera realidad. Finalmente lanzó la linterna al cielo con una vergüenza enloquecedora y luego preguntó torpemente si ya podían bajar a tierra. Y Adele Magnus no pareció darse cuenta de su bochorno, así que accedió encantada. Finalmente cuando acabaron en la orilla, el chico, como un verdadero caballero, la ayudó a bajar de la barca y durante un momento se quedaron uno frente al otro contra el fondo de luces increíblemente hermosas.
Pero al momento siguiente la atención de la protagonista fue atraída por una tienda de postres, y había algodón de azúcar. Así que, feliz, agarró la mano del chico y corrió en esa dirección. Y se ofreció a comprarlos. Después le dijo al chico que era obligatorio comer dulces en la fiesta, porque sin ello la fiesta no podía considerarse completa. Al momento siguiente, cerca del mismo lugar al que Anastasia Sinclair quería acercarse, se fijó en una chica, y entonces la protagonista se dio cuenta de que, al parecer, esa chica era Olga, la protagonista del libro. Agarró entusiasmada la mano de Adele Magnusa y le dijo que había cambiado de opinión y que debían ir en otra dirección. Adele Absolut no entendía a dónde le llevaba la chica. No había nada en aquella dirección. Mientras corría, no dejaba de pensar que el primer encuentro entre Adele Magnus y Olga iba a tener lugar en su funeral, por lo que no entendía por qué todo estaba sucediendo tan rápido. Se dio cuenta con tristeza de que si se encontraban ahora, el chico se enamoraría de ella y su actitud cambiaría. No quería que la chica le arrebatara al chico, quería pasar el resto de su vida con él. Al final, corrieron un rato mientras la protagonista no pensaba en la dirección que tomaba, pero en el último momento fue detenida por un tipo excitado que me pidió que tuviera cuidado y mirara por donde pisaba. Estaba locamente sorprendida, así que se preguntó a qué se refería. Pero entonces miró alrededor de la zona en la que había entrado y se dio cuenta de que había un número demencial de personas inmovilizadas. Que estaban vivas pero aparentemente inconscientes. Y entonces el tipo declaró que parecía que había habido una pelea en este lugar, durante la cual los hombres habían resultado heridos. Entonces la protagonista, tapándose la nariz y la boca con la mano, pensó en el hecho de que había un olor insanamente repugnante a alcohol y sangre en este lugar. Pero la voz de Adele Magnus acudió al rescate, disculpándose por su descortesía. Le rodeó suavemente la cintura con el brazo y le dijo que se marchara. Pero la chica, emocionada, solo miró al joven que tenía delante y le preguntó si necesitaban pedir ayuda. Pero él miró seriamente a Anastasia y le dijo que ella era mucho más importante para él que esas personas, y que podría pedir ayuda después de llevarla al lugar seguro. Al final la protagonista y su novio salieron de aquel callejón y la chica dijo. Al final, como el chico seguía sujetándola por la cintura, parecían una pareja de enamorados y todo el mundo los miraba literalmente. Pero al final, después de un rato, Adele Magnus la llevó a un pequeño café y la sentó en una mesa y le dijo que aquí estaría segura. Luego le advirtió que tenía que irse un momento para llamar a los guardias y le pidió que lo esperara. La chica se limitó a decirle adiós con la mano alegremente y a pedirle que tuviera cuidado. Luego pensó que nunca podría haber pensado que ella era más importante para él que ayudar a otras personas. Y estaba locamente excitada porque se sentía muy bien. Pero su alegría se vio interrumpida por la voz de un hombre desconocido que le preguntó si podía sentarse en su mesa. Todos los demás asientos estaban ocupados. La chica estaba locamente sorprendida. Pero sin ni siquiera mirar al joven se lo permitió. Pero cuando lo miró se dio cuenta de que era el señor Claude, que miraba a Anastasia con una sonrisa y le preguntaba si la había dejado su pareja. En cuanto la chica vio a ese tipo recordó inmediatamente que en el libro ese tipo era el principal oponente de Adele Magnus, y que él y el protagonista del libro se conocían desde hacía mucho tiempo. Luego devolvió torpemente una mirada al joven y le dijo que su compañera volvería pronto. Y pensó que en realidad no debería haberle dejado sentarse. Pero en ese momento se oyó la voz de un joven que sugirió que hablaran antes de que su pareja volviera con ella. Y le preguntó si era noble. Y luego afirmó que las mujeres nobles eran raras en esos lugares. Y luego dijo que antes había pensado que a Olga le gustaría el lugar. Pero parecía que no era así. Cuando Anastasia Sinclair se enteró de la presencia de Olga, se quedó locamente sorprendida y no entendía cómo había podido reunir en un momento todo el alboroto. Entonces decidí aclararlo y sonreí. Le pregunté. No había venido solo, pero me dijo tranquilamente que quería presentarme a la chica con la que había venido. La protagonista intentó decirle que no lo hiciera, pero Claude no la escuchó en absoluto e inmediatamente llamó a Olga, lo que disgustó mucho a Anastasia Sinclair, porque le pareció de mala educación. Al momento siguiente se les acercó una chica, era la protagonista de la novela Olga Florence, que se acercó y saludó al protagonista. Pero ésta, adoptando su habitual expresión fría, le dijo a la muchacha que podía dirigirse a ella simplemente como Anastasia Sinclair, tras lo cual pensó mentalmente que aquel comportamiento no le convenía en absoluto. Acercándose a ella, Olga Florence preguntó. ¿Había venido aquí sola una muchacha tan hermosa como Anastasia Sinclair? Pero ella me informó tranquilamente de que mi compañera solo se había ausentado un momento para informar de la pelea que había tenido lugar en el callejón.
Olga parecía muy sorprendida por lo que había oído. Luego dijo que probablemente era culpa de ellos, porque ella había sido abordada por unos borrachos y no quería marcharse pacíficamente, así que Askeladd la defendió y la situación no se resolvió pacíficamente. Al oír esto, Anastasia Sinclair afirmó que el carácter de As era exactamente como se describe en la novela. Mirando a Anastasia Sinclair con vergüenza, Olga se preguntó si realmente era una aristócrata, porque Claude no solía iniciar las conversaciones en primer lugar. Cuando Anastasia Sinclair oyó esto, solo se rió torpemente y luego pensó que era bastante obvio. Al fin y al cabo, Claude era el hijo del marqués, que ve a los aristócratas a la legua. Y luego pensó que ojalá los jóvenes se hubieran marchado antes de que volviera Adele Magnus. Pero al momento siguiente sonó su voz y los miró sorprendida. Y Anastasia Sinclair, sorprendida mirando al tipo que se acercaba, no entendía por qué ahora era el momento en que había decidido venir. Pero cuando Adele Magnus vio a Claude, le preguntó de mala gana a Anastasia si ese tipo era su compañero, pero Adele Magnus reaccionó con calma y se limitó a saludar a Claude. Pero sonrió socarronamente, miró al chico que tenía delante y le dijo que por aquí andaban muchos ciudadanos de dudosa reputación. Así que no debería haber dejado a la señora sola aquí. Al ver esta foto, la muchacha se dio cuenta de que, aunque no había mencionado su apellido, ya se había dado cuenta de que era la hija del conde. Pero la distrajo de sus cavilaciones la voz de una contrariada Adele Magnus, que miró a la claudiana y preguntó desde cuándo se preocupaba por alguien que no fuera él mismo. Luego se volvió hacia Anastasia con una sonrisa y le sugirió que buscara otro lugar para descansar. Ella se quedó locamente sorprendida por tal cosa. Luego miró a Olga y se preguntó por la reacción de Adele Magnus. Era su alma gemela. Y ni siquiera miró en su dirección. Así que se emocionó. Mirando al joven, le preguntó si conocía a Claudio. Y se levantó inmediatamente de su asiento y pidió una oportunidad para presentarse, y tras dar su nombre dijo que se había encontrado con Adele Magnus un par de veces. Pero de repente se oyó la voz de una chica emocionada que miraba a Adele Magnus preguntándose si realmente era ese tipo legendario e informándole de que sus padres le habían contado muchas locuras sobre él. Después de eso, ella se acercó a él y brillando con locura le informó de que el tipo era increíblemente amable, honesto, justo, así como un genio de la esgrima, y también increíblemente bueno con la magia. Adele Magnus la miró descontento y no entendió lo que quería decir, pero Olga solo dijo que el destino los había unido. Y le preguntó si podían hablar un rato. Pero Adele Magnus dijo tranquilamente que ya era hora de que se fuera. Así que se dio la vuelta disculpándose y empezó a marcharse. Pero en ese momento llegó la voz de una emocionada Olga, que preguntó si podrían verse mañana, y luego dijo que ella y As estarían allí para encender las linternas, y que si él venía, podrían hablar. Pero Adele Magnus no le hizo el menor caso y se acercó a la protagonista, la cogió de la mano y la arrastró para sacarla del lugar. Y enseguida abandonó el café. Y mientras se iban, Nube solo se rió de Olga y dijo que parecía que sus diosas en la belleza por primera vez alguien los ignoró. El protagonista solo mirando a estos dos no entendía lo que salió mal. Porque Adele reaccionó absolutamente mal. Así que cuando salieron ella le sonrió torpemente y le preguntó si Olga le parecía guapa y si a él le parecía guapa. Pero el chico solo contestó inseguro que no sabía si era guapa o no. Pero Anastasia Sinclair no pareció entender esta respuesta, así que le preguntó si el chico sintió que su corazón latía más deprisa después de acordarse de Olga. Pero él solo dijo tranquilamente que su corazón empezó a latir locamente deprisa cuando la chica le arrastró a sus aventuras. Pero Anastasia Sinclair se limitó a decir a regañadientes que pensaba con toda seriedad, pues pensaba que Adele Magnus debía de haberse enamorado de aquella chica, o al menos sentía algo. Pero miró tranquilamente a Anastasia Sinclair y le dijo que no era tan sensual como para enamorarse de la primera persona que viera. Y la chica pareció quedarse literalmente estupefacta, porque estaba diciendo todas estas palabras sobre la protagonista original de la novela, con la que el destino le había unido. Pero en este punto el chico continuó y dijo que aparentemente Anastasia Sinclair no lo conocía bien, porque él nunca estaría con una chica que solo lo ve como un ideal. ¿Por qué está mal? Anastasia Sinclair parecía locamente sorprendida por esto. Pero Adele Magnus solo sonrió y dijo que en realidad era un hombre locamente sencillo. Mirándole a la cara, pensó inmediatamente que estaba locamente equivocada porque no estaban en un asunto trivial. Y Adele Magnus también sufría porque todo el mundo pensaba que era perfecto. Y estas expectativas le presionaban locamente, así que ella decidió no presionar más y sonriendo le ofreció un poco de Candy Floss. Y el tipo solo sonrió y preguntó:
¿Realmente iba a volver a tirar basura? En ese momento la protagonista, literalmente resplandeciente, sonrió y se preguntó de qué se trataba. Porque tirar la basura estaba muy mal, y ella nunca había hecho tal cosa. Porque el lugar de la basura es el cubo. Entonces la protagonista se sentó felizmente en un banco y se comió su caramelo de azúcar pensando que después de haber conseguido hacer todo lo que había planeado podría volver a casa sin problemas. Pero en ese momento se les acercó una compañía de unos bandoleros, y mirando con desdicha al protagonista y a Adele Magnus preguntó si estos jóvenes habían informado a los guardias de su pelea. En ese momento el hombre se acercó al muchacho con una amenaza y, de mala gana, le dijo que les habían multado porque se lo había contado todo al guardia. En ese momento, la protagonista sintió de repente que la excitación la había hecho sentirse locamente enferma. Y empezó a darse cuenta de que estaba teniendo otro ataque de tos, que siempre acababa en sangre. Y esto no pasó desapercibido para la enloquecida de miedo Adele Magnus, que inmediatamente gritó al bandido que debían retroceder. Pero solo miró amenazadoramente al tipo y le dijo que no iba a ir a ninguna parte ya que habían venido a por su dinero. Luego mirando al protagonista le dijo que nadie sabía lo que le pasaría a la chica si no les pagaba ahora. Pero Adele Magnus, solo con calma mirando al hombre delante de él, preguntó cuánto quería y él dijo que la cantidad de 10 monedas de oro. Aunque después de pensarlo un momento dijo que estaría satisfecho con 30 monedas de oro de cada persona. La protagonista se limitó a mirarlos con rabia y pensó que estaba locamente harta de esa gente y de sus extorsiones y que no sabía qué hacer ahora porque estaba vomitando sangre en ese momento. Pero en ese momento Adele Magnus sacó todo su dinero y se lo entregó al bandido y le preguntó si sería suficiente. Entonces les miró con un desprecio enloquecido y les ordenó que se marcharan de aquí. Ellos cogieron el dinero temerosos y se marcharon inmediatamente. Y en ese momento, acercándose a la niña, Adele Magnus la cogió inmediatamente en brazos para ayudarla y le preguntó emocionada si podía esperar hasta que regresaran a la mansión. En este punto, alrededor del protagonista y Adele Magnus se reunieron residentes emocionados que admiraban al joven y no les dejaban pasar. Él solo emocionado mirando esta imagen les pidió que se dispersaran porque su amigo estaba enfermo y tenían que irse. El chico dijo que anteriormente había ayudado a la abuela de Martín con la vivienda, y luego dijo que a su abuelo también le vendría bien algo de ayuda. Y el otro dijo sonriendo que había oído antes que Adele Magnus había ayudado con una carta de recomendación para convertirse en caballero. En ese momento Anastasia Sinclair se dio cuenta de que no se irían tan fácilmente. Así que después de mirar al tipo se quedó callada un rato. Luego le dijo que no podía con él a menos que fuera malo, como ella le había enseñado anteriormente. Durante algún tiempo no quiso hacerlo en absoluto, pero tras una mirada decidida a la multitud que le rodeaba y al protagonista dijo que hoy no obtendrían ninguna ayuda de él. Pero los aldeanos solo gritaban a Adele Magnus y se preguntaban por qué estaba siendo tan cruel con ellos. Después de todo, se suponía que debía hacer lo que ellos dijeran. Pero tras señalar con el dedo a la protagonista, que estaba junto al joven, los vecinos acusaron a la chica de susurrarle algo al oído, y al parecer, era culpa suya que Adele Magnus se negara a ayudarles. La protagonista, sin embargo, tuvo la infeliz idea de que primero habían sido abordados por unos borrachos. Y ahora esto, y no sabía qué hacer ni si podría llegar a su finca. Pero al momento siguiente, viendo que las chicas se ponían cada vez peor, Adele Magnus amenazó con que debían ceder ya o todo sería completamente distinto. Pero se limitaron a reírse de él y el chiquillo, con las manos en alto, preguntó ¿qué podía hacerles? ¿Qué podía hacerles? Difícilmente golpearía a los débiles e indefensos habitantes del pueblo o usaría sus poderes con ellos. Todos los demás habitantes del pueblo que estaban detrás de él sonrieron felices y se dieron cuenta de que Adele Magnus nunca haría algo así. Y el protagonista que observaba todo este cuadro no entendía en absoluto el comportamiento de la gente del pueblo, y pensaba que tal vez se habían vuelto locos y no entendía por qué no podían ponerse detrás de ellos. Y luego mirando excitada a los que la rodeaban, la chica se dio cuenta. Si realmente dispersaba a la gente del pueblo por la fuerza, acabaría mal para él. Así que se dio cuenta de que tenía que pensar en algo. Así que se adelantó y les pidió atención un momento y quitándose el sombrero, dijo que en realidad estaba mortalmente enferma y que su enfermedad era muy contagiosa, y que ni siquiera sabía lo que le pasaría a la gente del pueblo si tocaban su sangre. Al momento siguiente un chorro de sangre brotó de su boca, y todos los residentes empezaron a gritar de excitación, para inmediatamente después dispersarse y acusar a la chica de estar loca por hacer algo así. Pero ella solo miraba a la gente del pueblo con desagrado, como con cierto desprecio, y pensaba que eran ellos los que se habían vuelto locos, y no Anastasia, que había decidido salvar a su amiga y a sí misma.
Luego se volvió a poner el sombrero y sonrió, diciendo que era mucho mejor ahora que no había más gente alrededor, y volviéndose hacia Adele Magnus le sugirió que se fuera a casa. Pero él solo lamentablemente mirándola le pidió perdón, después de lo cual se acercó y la abrazó fuertemente. Con gran pesar en su voz nuevamente le pidió perdón. Finalmente, cuando estaban en el carruaje, Anastasia Sinclair apoyó la cabeza en el hombro de Adele Magnus y le preguntó si el chico se daba cuenta de que lo que había ocurrido no era culpa suya en absoluto. Pero él no contestó nada y se limitó a decir que la chica necesitaba descansar porque estaba increíblemente pálida. Anastasia Sinclair solo le dio la razón y luego le dijo sonriendo que olía increíblemente bien. Pero en el momento siguiente Adele Magnus volvió a ponerse locamente triste y se disculpó ante Anastasia con gran pesar por no haber podido protegerla. Ella se levantó inmediatamente de su hombro emocionada y le miró de cerca a la cara y le convenció de que todo estaba realmente bien. Pero él dijo que todo era culpa suya, en cuyo momento la chica adoptó una mirada severa. Adele le preguntó a Magnus cuántas veces tendría que decirle que no era culpa suya, pero en ese momento el chico solo vaciló, dándose cuenta de que sus constantes disculpas debían de estar incomodando a Anastasia. Mirando así a Adele Magnus, Anastasia Sinclair se dio cuenta enseguida de que era inútil convencerle de que no era culpa suya. Porque de todos modos seguiría culpándose a sí mismo. Porque ese era el tipo de persona que era. Como resultado, a la mañana siguiente de su siesta, se le acercó una criada preocupada y enloquecida por su aspecto ensangrentado de la noche anterior. Pero Anastasia Sinclair sonrió alegremente y trató de explicarle que en realidad estaba bien y que había dormido de maravilla. La criada dijo que Anastasia Sinclair debía dejar de mentirle, pues su rostro seguía pálido, y luego, todavía cortando la manzana para que se la comiera, dijo que la había asustado mucho con su aparición de ayer. Así que sería mejor que se quedara en la cama esta noche. Anastasia Sinclair se sintió locamente decepcionada ante esto y luego se dio cuenta de que su criada hablaba igual que Adele Magnus. Pero solo exhaló cansada ante la caprichosa actitud de su ama. Y le dijo que debía dejar de actuar así. Y escuchar a las personas que se preocupaban por ella. La chica hizo caso de su consejo y, mientras se tumbaba en la cama, pensó en el hecho de que tendría que pasar todo el día en la cama. Y se preguntaba si Adele Magnus vendría a visitarla hoy, pero tras el sonido de la nana pensó que estaba locamente aburrida, así que cerró los ojos y se limitó a disfrutar de la canción. Y al final se quedó dormida. Al cabo de un rato, cuando la protagonista se despertó, estaba literalmente radiante y todo indicaba que se encontraba mucho mejor. Así que le dijo alegremente a su criada que el sueño le había ayudado mucho y que ahora estaba lista para un nuevo paseo, y le preguntó si podía ir a dar una vueltecita. Pero la criada, claramente cansada tras una noche en vela con su ama y después de horas cuidándola y vigilando su estado, solo sonrió y le dijo que tenía que cambiarse de ropa. Y le pidió que esperara un rato. Pero el cansancio no pasó desapercibido para la protagonista, que la miró emocionada preguntándole si estaba bien y le preguntó si estaba segura de querer salir con ella, pero Irina le aseguró que todo estaba bien. Entonces le informó sonriendo que no podía dejar que Anastasia saliera sola. Ya había informado a los guardias de que irían solas. Pero Anastasia, mirando ansiosa a la criada que parecía tan enferma, preguntó si otra criada podía ir con ella mientras descansaba. Pero la chica se limitó a sonreír con insana dulzura a la protagonista y a decirle que estaba muy bien y que podía descansar mientras estaban al aire libre. Al final llegó algo más de tiempo y habiéndose vestido la heroína principal junto con la criada salieron al exterior y mirando al cielo las chicas afirmaron que el tiempo hoy estaba locamente nublado, y lo más probable es que por la tarde lloviera. Le preguntó si quería comer el parfait y le dijo que le gustaría invitarla, pero enseguida se dio cuenta de que su ama debía de querer probar el postre ella misma. Y se limitó a sonreír torpemente y admitirlo. En ese momento la criada, levantando las manos, informó sonriente a Anastasia Sinclair de que solo era una criada, por lo que una ama como ella no debía preocuparse por ella. Pero la chica solo sonrió y dijo que no le quedaba mucho tiempo de vida, así que quería ser buena en memoria de sus seres queridos. Pero parece que tal declaración criada locamente enojado, que infelizmente mirando a la protagonista enojado dijo que tiene mucho tiempo de vida, y que no debe decir nada como eso en el futuro. Pero al momento siguiente Anastasia Sinclair se distrajo bruscamente cuando una gran piedra cayó justo al lado de su pie, y cuando volvió la vista hacia el culpable vio a un tipo que había perdido torpemente la nuca e informó de que lo había hecho por accidente. Pero en ese momento, la conmocionada protagonista se acordó de inmediato de aquel tipejo, y es que era uno de los que ayer les había dejado fuera, y había intentado por todos los medios aprovecharse de la amabilidad de Adele Magnus. Así que se puso furiosa delante de su criada,
como para protegerla del chico, y luego, con una mirada de disgusto, le preguntó: ¿por qué hacía eso? ¿Y qué estaba haciendo? Luego le informó airadamente de que no todos los nobles eran tan amables como Adele Magnus, pero él solo con la máxima cara indiferente le pidió a la chica que le perdonara por esto, y la protagonista, mirándolo a la cara, se dio cuenta inmediatamente de que con toda probabilidad el chico solo se estaba burlando de ella. Después de lo cual la malvada pensó que tales personas no merecen en absoluto la amabilidad de su amiga, pero al momento siguiente se dio la vuelta bruscamente disgustada y se marchó. Y la excitada doncella preguntó a dónde iba la señora. En ese momento Irina fue llamada más cerca. Anastasia Sinclair dijo que tenía una necesidad urgente de reunirse con Adele Magnus. Al final, la protagonista subió a su carruaje y se dirigió a la mansión, donde vivía el tipo, y por el camino, mirando emocionada por la ventana, pensó que resulta que su amiga no vivía tan lejos como ella pensaba. Y entonces empezó a pensar en cómo debía presentarse para que la dejaran pasar. Pero cuando el carruaje se detuvo, el excitado guardia se sorprendió lo suficiente como para gritar que lo dejaran pasar, ya que pertenecía al conde. La protagonista parece haberse quedado locamente sorprendida por este giro de los acontecimientos, ya que no esperaba que la dejaran pasar tan fácilmente. Porque el joven ni siquiera revisó a los pasajeros. Entonces Anastasia Sinclair pensó que tal vez los padres de Adele Magnus fueran afines a los suyos. Así que todo iba bien. Pero cuando bajó del carruaje ya la esperaba una excitada Adele Magnus, que inmediatamente corrió hacia ella y la miró interrogante, esperando una explicación de su llegada. Luego, como no le siguieron, le preguntó por qué había viajado tan lejos. Tenía que descansar. Pero Anastasia Sinclair, mirando tranquilamente a la cara del tipo, dijo que solo quería conocerle. A lo que Adele Magnus dijo con cierta torpeza, que era mejor que Anastasia Sinclair volviera a su casa, pues podía empeorar. Pero ella se negó resueltamente, y entonces el muchacho empezó a preguntarle, pues no estaba en absoluto preparado para su llegada. Pero ella solo se apartó como una niña resentida y dijo que no iba a ir a ninguna parte. Entonces sus ojos se ablandaron y desde debajo de su sombrero miró a Adele Magnus y le dijo que le había echado de menos, así que había decidido venir. Después le preguntó si la echaba de menos, pero el tipo no dijo absolutamente nada y parecía bastante deprimido. Al ver tal reacción, Anastasia Sinclair se ofreció a entrar un rato, ya que quería algo de beber, y el tipo parecía bastante agradecido de que ella no se lo pidiera ni una sola vez. Así que sonriendo accedió y la invitó a entrar. Una vez dentro, la protagonista se dio cuenta emocionada de que incluso para su familia, famosa por su riqueza, esta finca tenía un aspecto asombroso y, al parecer, así se expresaba el poder de la espada del imperio. Luego, mirando a los criados, se dio cuenta de que las chicas de aquí parecían muy amables y se alegró. Y sorbiendo agua de la taza que la criada le había tendido, pensó que tal vez podría burlarse un poco de Adele Magnus. Ella le preguntó si podía hacerle té. Él sonrió feliz, luego puso el servicio y empezó a servirle una taza de té. Y la chica estaba locamente emocionada e incluso torpemente sorprendida de que él le hubiera hecho el té personalmente y no pidiéndoselo al criado. Después de hacerlo, la muchacha pidió más mermelada de fresa. Y Adele Magnus, sin oponer la menor resistencia, siguió su voluntad de inmediato, y entonces la muchacha, satisfecha, sorbió su té y se lo agradeció. Pero al momento siguiente, al dejar su plato de postre, el chico le informó de que había traído su ganache de chocolate favorito, así como chocolate negro con leche y caramelos con almendras, y le pidió que cogiera lo que quisiera de la mesa. El protagonista estaba literalmente conmocionado y no entendía lo que le había pasado a Adele Magnus. Porque antes había dicho que no estaba en absoluto preparado para su llegada. Y no entendía de dónde venía todo aquello. Pero al momento siguiente la chica, sonriendo torpemente, me informó de que en realidad no le gustaban mucho las almendras, pero me dio las gracias de todos modos. Pero cuando Adele Magnus oyó esto, e incluso la asustó un poco por su dureza, se levantó de su asiento y cogió inmediatamente los postres que contenían las almendras, mirándolas con una especie de desprecio, como si fueran su peor enemigo. Y en ese momento Anastasia Sinclair pensó que tenía la sensación de que nunca más volvería a haber almendras en esta casa, y que era poco probable que volvieran a venir aquí. Pero para alegrar las cosas. Esta torpeza, sonrió, preguntó qué había estado haciendo Adele Magnus antes de que ella llegara. Y el chico a su vez explicó con calma que solo estaba entrenando. Entonces la chica le preguntó si le había distraído de tal cosa. Pero él también le informó de su manera habitual que ella no podía distraerle. Pero en el momento siguiente su rostro se tornó demencialmente severo, miró a la protagonista y le dijo que no quería ofenderla, pero que había cometido un loco error al venir aquí,
por lo que le preguntó si podía irse a su casa. Al verle la cara, una preocupada Anastasia Sinclair se preguntó qué había pasado y por qué Adele Magnus se comportaba de forma tan extraña. ¿Había dejado de disfrutar de su compañía? Pero él solo bajó la mirada preocupado y dijo que no era así en absoluto, y que le había gustado pasar tiempo con ella, pero que si a Anastasia le volvía a pasar algo y era culpa suya, no sabría cómo reaccionar. Y entonces la chica se dio cuenta emocionada de que, al parecer, el tipo seguía preocupado por lo que había pasado aquella vez, y parecía haberle traumatizado la psique mucho más de lo que ella esperaba. Así que intentó poner la cara más calmada posible y le dijo que, ya que había cansado tanto a Adele Magnus, se sentaría un rato y luego se iría. Y luego le pidió que siguiera a lo suyo. El tipo accedió y se puso a leer un libro, y la protagonista se tumbó en el sofá, y pensó que parecía que no pasaba nada especial, pero seguía estando locamente a gusto en casa de un joven. Y al cabo de un rato abrió los ojos y se incorporó bruscamente al darse cuenta de que probablemente se había quedado dormida, pero al limpiarse la boca no encontró sangre, por lo que se dio cuenta de que estaba bien. Adele Magnus seguía sentada frente a ella y, mirándola con entusiasmo, observó que la chica estaba despierta. Luego dijo que quería llevarla a la cama, pero Anastasia Sinclair solo se rió torpemente y se preguntó por qué no la había despertado. Pero el tipo sonrió tranquilamente y dijo que la chica estaba profundamente dormida y que no quería perturbar su sueño. Entonces empezó a dibujar algo en el papel. Esto no pasó desapercibido para la protagonista, que rápidamente corrió hacia él y le preguntó qué estaba haciendo, y su cara se contorsionó de admiración cuando vio que Adele Magnus la había estado dibujando todo el tiempo. Y le dijo al tipo con admiración que ni siquiera se había esperado que fuera capaz de dibujar así. En ese momento el chico bajó la mirada avergonzado y dijo que lo sentía si ella se había sentido ofendida, porque no era su intención ofenderla. Simplemente parecía bastante guapa, pero en ese momento la chica dijo de repente que debería dibujarle la nariz un poco más arriba y entonces sería perfecta. Al final Adele cambió el retrato, se lo enseñó a la chica y le preguntó qué pensaba ahora de él. Y ella felizmente informó que ahora el retrato realmente se veía perfecto. Después de lo cual ella avergonzadamente informó que ahora era hermosa no solo en la vida, pero incluso sobre el papel. Pero en ese momento Adele Magnus se echó a reír y luego informó avergonzada de que la chica tenía toda la razón, y que realmente era muy guapa. En ese momento Anastasia Sinclair le arrebató avergonzada la tableta de dibujo y dijo que era su turno, y que le gustaría intentar dibujarla. Luego empezó a tomar medidas aproximadas y dijo que, como Adele Magnus era tan buena dibujándola, también intentaría hacer un retrato increíblemente bonito. Después de juguetear un poco con el papel se dio cuenta de que no tenía absolutamente nada, pero este dibujo no pasó desapercibido para Adele Magnus, que alabó su talento y dijo que realmente se parecía a él. Entonces el protagonista, ocultando torpe y avergonzado el trozo de papel, se preguntaba si el tipo había perdido accidentalmente la cabeza. Porque era completamente impropio de él. Pero él solo sonrió y preguntó si la protagonista podía regalarle el dibujo, porque le gustaba mucho. La chica solo se sonrojó avergonzada y se dio cuenta de que un tipo como Adele Magnus seguro que se quedaría con el dibujo y sería el único recuerdo de ella. Entonces se dio cuenta de que no podía regalarle algo así. Pero finalmente fueron interrumpidos, y al oír un golpe entró en la habitación una doncella, que informó a Anastasia de que el caballero deseaba hablar con ella. Al final, la criada les pilló en una posición bastante incómoda cuando Adele Magnus intentó quitarle el dibujo a la protagonista. E intentó por todos los medios quitárselo para no avergonzarse a sí misma. Cuando la criada se lo contó se sorprendió porque sabía que Friedrich Magnus, el padre de Adele Magnus, también era amigo del padre de la protagonista. Así que las dos familias estaban unidas desde hacía mucho tiempo, al menos así se describía en el libro. Y entonces la muchacha pensó que, debido a la enfermedad de Anastasia Sinclair, así como a las perpetuas disputas con Adele Magnus, las relaciones entre las familias estaban empeorando. Pero después miró con admiración al hombre que se acercaba y literalmente resplandeció y no se dio cuenta. Se preguntó si podría tratarse de una persona real. Era guapo incluso para su edad, y era probable que Adele Magnus fuera así de mayor. Al final el hombre se les acercó y les pidió que se sentaran, luego miró a Anastasia Sinclair y les dijo que hacía mucho tiempo que no la veían y que había adelgazado mucho. Y se disculpó por no haberla visitado. Pero ella le informó tranquilamente de que todo iba bien. Entonces Friedrich Magnus preguntó sonriendo qué había hecho tan feliz a la muchacha, pues parecía mucho más brillante que antes. Incluso a pesar de su enfermedad. Pero en ese momento la protagonista miró a Adele Magnus y le dijo que todo era culpa suya. Cuando Friedrich Magnus oyó esto,
solo se rió y dijo que Anastasia Sinclair siempre se había ofendido cuando le preguntaba por su relación. Y le preguntó si su hijo se estaba portando bien y si no la había disgustado de ninguna manera. Pero ella dijo tranquilamente que todo estaba realmente bien y que Adele Magnus había sido extremadamente cortés con ella. En ese momento Friedrich Magnus, pensativo, le pidió a su hijo que saliera un momento, pues deseaba hablar a solas con Lady Anastasia. Él inclinó la cabeza por lo bajo y salió de la habitación. Y luego, sonriendo, Friedrich Magnus dijo que no quería meterse en asuntos ajenos, pero que le interesaba lo que la chica pensaba realmente de su hijo. En ese momento agachó la cabeza para pensar en el hecho de que el protagonista de esta historia era su amigo. Y era la única persona con la que se sentía a gusto. Aunque Adele Magnus se comportaba a veces como una niña ingenua, era increíblemente generosa, amable y dulce incluso cuando estaba triste. Así que la chica, sonriendo felizmente, informó que el hijo de Frederick Magnus era una persona locamente importante para ella. Al parecer, Friedrich Magnus se quedó locamente sorprendido por tal cosa y luego dijo que era una descripción bastante sorprendente. Al fin y al cabo, mucha gente percibe a su hijo como un tipo amable y justo, pero nadie le había dicho nunca que era lo bastante importante. Luego, mirando atentamente a Anastasia, Sinclair le preguntó si había algo que pudiera compartir con ella. Y entonces Frederick Magnus recordó que cuando su hijo era pequeño, no llamaba a la puerta. Simplemente entraba en su habitación mientras dormía. Y entonces el niño se despertaba bruscamente y actuaba como si le estuvieran atacando y amenazaba con matarlos a todos. Tras lo cual Frederick Magnus se inclinó para reflexionar sobre el hecho de que su hijo era claramente diferente de los demás, pero no pudo contárselo todo a Anastasia Sinclair. Así que mirar a la chica que tenía delante le informó de que en realidad su hijo no tenía nada de humano. Aprendía rápido, pero solo se había vuelto tan amable y tranquilo después de que le inculcaran ese comportamiento. Luego dijo con una especie de desesperación que su familia había pasado por muchos problemas solo para que su hijo creciera y se convirtiera en una buena persona, pero perdió toda la confianza cuando murió su madre. Y desde entonces, sus pensamientos han sido increíblemente difíciles de entender, aunque se dio cuenta de que hasta ahora habían sido capaces de contener el comportamiento de Adele Magnus. Pero el protagonista solo se emociona mirando a Frederick Magnus preguntándose: ¿hay algo que su hijo pueda hacer? Pero le informó tranquilamente de que no estaba descartado. Luego la miró con calma y le dijo que solo le estaba avisando para que estuviera preparada en caso de emergencia. Y la muchacha se entusiasmó y se preguntó. Recordó que en el libro se había descrito a Friedrich Magnus como un hombre bastante descuidado, y ella lo había visto así. Pero en ese momento, distrayéndola de sus pensamientos, el hombre dijo que objetivamente hablando, su hijo es locamente listo y amable e inteligente, y tiene el carácter que heredó de su padre y casi ninguna debilidad e incluso sin comida dará su pan a su vecino. Pero hablando de todo esto, Federico Magnus comentó que su hijo solo hacía eso porque él le había enseñado a comportarse así. Luego dijo que no existían las personas perfectamente buenas y que si Adele Magnus se enteraba, habría problemas. Eso era lo que temía. Entonces la protagonista se dio cuenta emocionada de la razón por la que su amiga era tan amable todo el tiempo y no tenía ni idea de lo que debía hacer al respecto. Friedrich dijo que tenía que irse y sugirió que almorzaran juntos algún día, tras lo cual dijo que deseaba que la chica se recuperara lo antes posible. En ese momento Anastasia Sinclair se levantó bruscamente de su asiento y miró con gran confianza a Friedrich Magnus Sinclair. ¿Acaso solo se preocupaba por ella a causa de su hijo? Pero él miró tranquilamente a Anastasia con cierto disgusto, y le explicó que era la hija de un amigo suyo, y que la consideraba como a su propia hija. Luego le preguntó si recordaba las ocasiones en que le había pedido que no volviera a su finca, y dijo que era increíblemente desagradable decirlo, pero que tenía que hacerlo aunque su padre pudiera golpearle con un zapato. Al oírlo, la protagonista agacha la cabeza avergonzada y se disculpa, pero él le dice que todo está bien y que, de todas formas, se alegra de que ella y su hijo se hayan reconciliado, por lo que le dice que intentará visitarla más a menudo. El protagonista solo se emocionó al verlo y le dijo que no tenía por qué perder el tiempo con él. Pero le dijo que después de todo, era su padrino, y tenía un juego de té a juego y añadió que este juego de té era caro incluso para su familia, pero que no le sobraba absolutamente nada para la chica. Pensando en ello, Anastasia Sinclair se dio cuenta de que debía de estar refiriéndose al tesoro nacional perdido del imperio. Pero al momento siguiente Friedrich Magnus sonrió y dijo que prepararía más regalos para Anastasia Sinclair, ya que tenía habilidad para ello. Así que no podía preocuparse, pero Anastasia Sinclair solo le informó emocionada de que no se excediera.
En ese momento Adele entró en la habitación y sonrió alegremente al protagonista y le preguntó si todo había ido bien, ya que había estado hablando con su padre durante bastante tiempo. Pero la chica tranquilamente sonrió e informó que todo estaba bien ya que el duque era locamente amable con ella. Parece que Adele Magnus realmente se calmó cuando se enteró, y dijo que estaba preocupada porque a mucha gente no le caía muy bien su padre. Entonces recordó que una vez había visto a un marqués escupiendo en su valla al pasar, y que él y su padre habían tenido un desacuerdo sobre la mina de diamantes. Entonces añadió que Nube de Ceniza era hijo de ese marqués, pero después se acordó de que el festival se inauguraría dentro de un mes y se lo comunicó a la chica. La protagonista se quedó locamente sorprendida de que el festival se inaugurara e inquirió. Adele dijo eso porque quería invitarla, pero él se limitó a mirarla preocupado y a preguntar. Ella sonrió y le dijo que no pasaba nada si iba a ir allí con otra persona, pero él la miró con determinación y admitió que solo quería ir allí con ella. Luego dijo que después de la última vez se había dado cuenta de lo importante que era la chica para él y que no era rival para los demás. Luego prometió que nada malo pasaría en el futuro, pero si lo hacía, sin duda estaría de su parte. Mirando el rostro tan decidido del joven, Anastasia Sinclair solo se disculpó por haberle hecho preocuparse, pero él le dijo tranquilamente que era más culpa suya que de ella, y le prometió compensarla. Entonces miró sorprendida la cara de Adele Magnus y se preguntó si iba a ser el malo de la película e ignorar a todo el mundo. Luego, mirando emocionado a la protagonista, Adele, se preguntó si su novia le odiaría si se convirtiera en villano. Pero ella se limitó a sonreír tranquilamente y le miró con gran ternura y le dijo que nunca haría algo así en su vida. Y el chico la siguió mirando inseguro y le pidió que se lo prometiera. Y luego dijo poniéndose la mano en el corazón, que prometía que nunca volvería la espalda al joven, aunque se volviera locamente malvado. Anastasia se rió y se preguntó si realmente era plan suyo tirar envoltorios donde le diera la gana. Pero Adele dijo que iba a hacer algo peor. Al oír esto, Anastasia se levantó bruscamente de su asiento y se preguntó si el chico no iba a tirar su dibujo de miedo. Al cabo de un tiempo el protagonista salió a cenar con Friedrich y Adal. Y entonces el tipo dijo torpemente que no recordaba la última vez que se habían reunido todos a cenar. Pero entonces Friedrich, mirando atentamente a Anastasia, dijo que solo le servían las mejores verduras, pues necesitaba comida sana. Mientras lo miraba, la chica empezó a añadir diversas especias para alegrar el sabor del plato de una manera enloquecedoramente infeliz. Y al darse cuenta de ello, Friedrich le preguntó si añadía demasiadas especias. Pero la chica solo se rió y dijo que siempre lo hacía. Ante esto Friedrich solo sonrió y dijo que Anastasia se parecía a su padre, momento que Anastasia aprovechó para preguntar si su padre escribía cartas a Friedrich. Dijo que recibe cartas con bastante frecuencia y que también las envía cuando consigue averiguar algo sobre la cura de Anastasia. Así que en cuanto conoce nueva información, se la envía inmediatamente al padre de la protagonista, que inmediatamente intenta comprobarlo todo. Luego me informó con tristeza de que recientemente había obtenido algunas pociones útiles, pero que era increíblemente difícil crearlas. El protagonista, solo locamente culpable mirando al hombre, informó de que al parecer les causó un montón de problemas, pero él solo con calma informó de que él está dispuesto a todo por el bien de su hija. Entonces le advirtió a la protagonista que no debía decirle a su padre que la llamaba así, porque era un secreto que nadie más que ellos podía conocer. La chica aceptó encantada, y entonces pensó que a veces temía el enfado de su padre, incluso ella misma.